Buenas tardes, amigos. Les saluda Leslie Ramírez en la dirección y conducción de la portal web Entérate con Leslie. Hoy vamos a tener en el bloque de actualidad a un distinguido invitado, al embajador Juan Álvarez Vita, con quien vamos a conversar esta confrontación de lo que viene siendo algunas iniciativas del Congreso de la República respecto a la imputabilidad penal a menores de edad y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales, que estaría produciéndose una colisión, una controversia entre normas internacionales y el derecho internacional de nuestro Estado. Vamos a conversar con el embajador para que nos ofrezca la interpretación de estos instrumentos internacionales y sobre todo cómo es que este caso se puede viabilizar toda vez que ya la Comisión de Justicia ha aprobado el dictamen declarando la imputabilidad penal a menores de 18 años. Regresamos con el embajador Álvarez Vita. Bien, amigos, estamos en el bloque de actualidad con el embajador Juan Álvarez Vita y lo hemos anunciado anteladamente en nuestra plataforma que vamos a conversar algunas consideraciones generales de lo que viene dándose en el Congreso de la República. Hoy la Comisión de Justicia ha terminado de aprobar un dictamen que declara la imputabilidad penal a menores de 18 años y vamos a ver si este dictamen que próximamente podría convertirse en ley, porque todavía esto no está dicho, estaría vulnerando, colisionando con alguna norma internacional, muy específicamente con la Convención de los Derechos del Niño. Señor embajador, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en este enlace con la plataforma Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, Leslie, y muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa interesante que está concitando cada vez más atención, porque hay muchas llamadas telefónicas que me están preguntando también sobre el programa. Así que felicitaciones porque estás sembrando, pues, y empezando a cultivar ya los frutos. Gracias, embajador. Y le pregunto a usted, quien ha tenido que ver directamente, incluso con la redacción, la participación en la elaboración de la Convención de los Derechos del Niño. Embajador, ¿cuál es su opinión de lo que viene dándose en el Congreso de la República? Bueno, sí, he estado siguiendo hasta donde ha sido posible el desarrollo de este proyecto de ley de reforma penal. Y esto por varias razones. Cuando se empezó a redactar la Convención sobre los Derechos de los Niños, me tocó participar en este trabajo. Fui el único peruano que intervino en estos debates, en estas observaciones. Fue realmente muy candente. Fueron negociaciones muy complicadas porque las legislaciones de los diferentes países también se basan muchas veces en criterios religiosos propios de la vida espiritual o que las religiones imponen. Por otra parte, habría que respetar los criterios de quienes no tienen ninguna creencia religiosa. Entonces ahí hubo debates muy complejos sobre, por ejemplo, la cuestión del aborto, ¿no? Que solamente se puede hacer una interpretación recurriendo al preámbulo de la Convención. Hay teorías que dicen que los preámbulos no tienen ningún poder vinculante, pero en este caso sí lo tiene, porque de lo contrario no se puede entender el contexto mismo de la convención. Ahora, concretamente, en el caso que nos ocupa, yo creo que el Congreso hace muy bien en acomodar la legislación peruana frente a esta terrible ola de violencia que no se ha visto así nunca antes, delincuencia común a nivel urbano. Uno enciende el televisor y está viendo
es permanentemente una alimentación a ese sentimiento de inseguridad que todos tenemos. Entonces, el temor a que le roben a uno un celular, el temor de que le metan a uno un balazo en la cabeza, ¿no? Y no solamente un balazo, sino también hay gente que está siendo asesinada con objetos de lo más variados, ¿no? Ahora, yo creo que hay que ir también a la raíz del problema y aquí hay puntos que no, naturalmente no están considerados en este proyecto de ley, pero tiene que haber una mayor preocupación por la enseñanza de los valores, por elevar el nivel de vida también de la población. No podemos continuar con todos estos problemas si deseamos ser un país con un mínimo de criterios de civilización y de desarrollo. Ahora, en lo que se refiere al proyecto mismo, yo quisiera hacer una precisión. He leído algunos artículos en la prensa que se refieren ya a este proyecto y desde el punto de vista de la aplicación misma del derecho penal. Entonces, ahí yo creo que el Congreso debe tomar en cuenta lo que se ha publicado hasta este momento en la prensa, porque son opiniones, yo creo que muy válidas y me parece que por más labor que un Congreso pueda tener, no debe desoír el clamor popular, la opinión de, en este caso, de abogados, de sociólogos y de otros, de personas con distintas profesiones, porque todos tenemos también el derecho a opinar y a que se nos escuche. Eso sería, yo voy a deslindar las declaraciones que haga esta tarde, refiriéndome exclusivamente a lo que ocurre en relación con este proyecto y la Convención sobre los Derechos de los Niños. El, hubiera sido conveniente que en este proyecto se mencionara claramente que el Perú forma parte, es parte contratante de esa convención y que se está actuando conforme a los lineamientos. Pero eso, digamos, como un punto referencial, pero en, a lo largo del artículo, porque se hace una modificación muy grande del articulado en general, de los artículos del Código Penal vigente. Y la convención es muy precisa al decir que los regímenes legales de los niños, entendiendo como niño, de acuerdo con la convención, a toda persona menor de 18 años. Entonces, y que esas, cuando se cometen delitos, tiene que haber un tratamiento especial, diferenciado. Aquí, en este proyecto, lo que hay es, se engloba en cierta manera y se equipara al adolescente entre los 16 y los 18 años como si fuera una persona adulta. La intención, la reacción psicológica, es decir, me parece muy bien, ¿no? El Congreso está actuando para poner orden frente a este caos y violencia que se está viviendo, pero no podemos olvidar que el Congreso tiene que ser el primer ente estatal que da ejemplo de respeto a la Constitución y por ende a los tratados internacionales de los cuales el Perú forma parte. Entonces, aquí no hay un ajuste exacto entre la redacción de este proyecto de ley
y la convención. Hubiera sido conveniente que se precise y que no se iguale las penas, porque no puede tratarse, de acuerdo con la convención, de la misma manera a un adulto que a un menor de edad. La flexibilidad que el juez penal tiene está muy bien porque no todas las personas son iguales, hay circunstancias que el juez debe analizar y comprender, pero me parece que además hay que considerar otro factor. El Perú está creándose una imagen de que no se están respetando los tratados internacionales. Y eso yo lo considero muy peligroso y con incidencias también en el campo económico que el Perú desea superar día a día. Entonces, el Congreso debe tener un cuidado muy especial al momento de redactar estas normas y debe convocar no solamente a los asesores que los congresistas puedan tener, sino deben convocar a personas, a internacionalistas que puedan ilustrar con la mejor buena voluntad cómo conducir un determinado proyecto para que no genere observaciones. El tema de los niños a nivel internacional tiene un consenso único, porque hasta este momento, con excepción de los Estados Unidos, todos los países, todos los estados del planeta forman parte de esta convención. Y se sigue con muchísima atención todo lo que pueda haber aquí en cualquier país. Y es- el Perú, como dije hace un instante, está haciendo todo lo necesario para dar una imagen de que no le importan absolutamente nada los tratados internacionales, Incluso, principalmente los tratados de derechos humanos. incluso, embajador, esta Convención de los Derechos del Niño tiene un alto estándar porque incluso hace precisiones en lo que respecta a la protección, a lo que respecta, por ejemplo, a la protección de los niños en conflicto, también que teníamos desde la Convención de Ginebra, ¿no es cierto? En la protección de los niños en conflicto, donde establece que los menores de 18 años de edad no son considerados niños, ¿no? Entonces, embajador, yo solamente quiero incidir en una pregunta que me la formulan en la plataforma y me dice, está bien, por un lado, somos estados contratante, un estado contratante de esta convención, pero ¿cómo le respondemos a la ciudadanía cuando un adolescente de 16, 17 años, por ejemplo, hasta de 15 o 14, esto mata, viola, extorsiona, comete graves delitos de carácter penal, ¿no? Y sin embargo, bueno, no va a la cárcel, pero tampoco ha sido muy exitoso su internamiento, su régimen como infractor, no al contrario. Entonces, ¿cómo le respondemos a la ciudadanía que es víctima de un sector de estos adolescentes de 16 o 15 años hacia los 17 que cometen pues crímenes muy graves, ¿no? Entonces, como que no quisiera distorsionar digamos, la protección estándar que tiene esta Convención de los Derechos del Niño y que yo incluso lo comparto y lo suscribo, todo lo que usted ha dicho. Sin embargo, eh, hay una situación que cómo le explicamos a la ciudadanía que ha sido víctima de estos delitos cometidos por menores de 18 años. Sí, bueno, yo quiero reiterar que estoy de acuerdo en que debe haber sanciones ejemplares. Lo que ocurre es que técnicamente hay que reconocer que hay diferentes niveles para sancionar
a las personas adultas mayores y a los menores de edad. Pero este proyecto de convención simplemente, en la mayoría de los casos, porque son muchísimos artículos los que están por modificarse, pero en la mayoría lo que se ha hecho es incorporar a esos menores entre 16 y 18 años al mismo régimen penal que se le da a a un adulto. Ajá. Entonces, lo que tendría que hacerse es dictar normas muy severas, tanto para adultos, habría que aumentar quizás las penalidades para los adultos y establecer también normas muy severas, pero que no lleguen al mismo nivel del adulto. No se puede meter todo en la misma Diferenciado. canasta, ¿no? Eso es una cuestión. Se hacen también aquí referencias a las edades, hay modificaciones en los artículos que se mencionan los 21 años y uno dice, En caso bueno, de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Sí. sí, bueno, se entiende, pero no hay tampoco una explicación de por qué. Eso se puede hacer, no hay ningún problema con la convención, pero va a generar preguntas, ¿no? ¿Por qué hasta los 21 años? Y la otra pregunta que no tiene que ver con los niños, pero sí es con los adultos mayores, es el- la barrera de los 65 años. Yo creo que eso es pensar ya con un mundo que no existe más, porque hoy día los adultos mayores pueden continuar trabajando hasta los 75 años, pero aquí en las normas penales termina la mayor intensidad a los 65 años. Yo creo que esa responsabilidad también tendría que ser aumentada, ¿no? Hoy día una persona de 65 años no es lo mismo que hace 100 años, donde 65 años pues podía parecer que estamos frente a Matusalén, ¿no? Eso es lo que yo podría Ya. señalar con respecto a este proyecto, pero creo que son observaciones que deberían ser atendidas antes de que se someta esto al plenario o a la comisión permanente o como quieran. No, y sobre todo, embajador, que el Congreso debe entender y saber que el Perú como Estado es escrutado internacionalmente, no de forma cíclica. Es decir, nosotros no solo hemos ratificado la Convención de los Derechos del Niño, sino que hemos reconocido la competencia del Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano supranacional que va a escrutar, supervisar justamente las disposiciones de esta convención y le va a pedir al Estado peruano cuando tenga que ir a, a Bien, la sede de este órgano a exponer esas políticas, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa mención, Leslie, porque también en algunos de los proyectos presentados por algunos congresistas se menciona la labor del comité y erróneamente se da como vinculantes las recomendaciones que los comités de los distintos tratados formulan al hacer sus observaciones o apreciaciones. No son vinculantes, son recomendaciones muy importantes que deben ser tenidas en cuenta, pero no se puede tomar una recomendación de un comité como que fuera vinculante para el caso A, pero para el caso B no. Y aquí se está sentando un poco más el caos. claro, por Cuando supuesto que te sí. decía, ¿cómo se hace para explicar esto a la ciudadanía? No, bueno, tiene que utilizarse pues, un lenguaje lógico principalmente, ¿no? La lógica parece que está faltando en muchos de estos proyectos, ¿no? Y eso es algo que realmente a un sector considerable de la ciudadanía nos preocupa mucho. Finalmente, la entrevista, eh, mucho tiempo. Perdón, Leslie, parece que hay un problema con No, no, la... no, ahora sí, ¿me escuchas? Ahora Sí, sí, ya. ahora sí. Finalmente,
Desapareció la voz otra vez. No, no se oye. Sí, sí. Ahora sí. Ya, a ver, vamos a ver si todo está bien acá. Sí, yo lo escucho perfectamente. A ver, para terminar la También te entrevista. escucho perfectamente, pero hay momentos en que la voz desaparece. A ver, para terminar la entrevista, le decía, vamos a preguntarle su opinión respecto a lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha ordenado prácticamente a los tres poderes del Estado no acatar la ley que ya ha sido aprobada por el Congreso de la República sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Embajador, ¿usted cree que la Corte Interamericana tiene la facultad de ordenarle a los tres poderes del Estado no acatar una ley interna? Bueno, yo creo que lo que se tiene que considerar es que la Corte emite sentencias que pueden, o mejor dicho, que son obligatorias para los estados partes. En este caso no estamos hablando de una sentencia específica que se haya dado por incumplimiento, ¿no? Porque el incumplimiento, a mi modo de ver, se ha producido desde el momento que se ha aprobado la ley. Pero la Corte también ha emitido ese pronunciamiento que habría que analizar un poco más lingüísticamente qué es lo que ha querido decir. Es una orden. La Corte ha dicho, ordena al Perú, a sus poderes estatales, o de qué manera lo ha hecho, ¿no? Eso es sumamente importante. Que pueda imponer a seguir una determinada conducta, no, pero sí tiene la obligación de hacer respetar porque de por medio hay una serie de sentencias que podrían ser a través de todos los recovecos legales que se puedan encontrar, que puedan ser declarados y declarados ya imprescriptibles. Hay que considerar otra cosa también. A mí me ha sorprendido mucho leer un artículo que es el segundo que ha escrito un destacado abogado, donde menciona la Convención de Viena y dice que no tienen efectos retroactivos ningún tratado, pero no se puede interpretar de manera parcelaria la Convención, como no se puede interpretar tampoco la misma Constitución del Estado. Hay un artículo de la Convención que a mí me hubiera gustado mucho que fuera citado en estos artículos, en estas declaraciones que algunos congresistas están haciendo también por la radio y la televisión, que dice que no se pueden hacer reservas válidamente cuando van contra la esencia de una convención internacional o de un tratado internacional o como se les quiera llamar. Y creo que es imposible no reconocer que una reserva en el sentido de decir que a partir de tal fecha, ¿no? Pueda ser concordante con lo que dice la convención, que además hace referencias al proceso de Nuremberg y la forma como surgió esta excepción de la retroactividad para poder aplicar la justicia, que es al final el objetivo primordial que toda la humanidad tiene. Hay otra cuestión también. ¿Qué ocurre? ¿En qué posición quedaría el Perú si un Estado parte denuncia al Perú por haber aprobado esta ley de la imprescriptibilidad? Y si lo denuncia, por ejemplo, ante un tribunal internacional. La pregunta es, y yo la hago aquí a quien me está en este momento haciendo esta entrevista, que es una destacada jurista y además especializada en el derecho internacional, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cómo podría ser la defensa
¿no? Van a ir los congresistas a La Haya, van a ir a las sedes de los otros tribunales a defender una posición así. No Yo lo creo que creo, no, no creo no, que hubiera pero defendido. puede lastimar seriamente la imagen internacional del Perú. Sí, nosotros hemos incluso con usted participado en un debate sobre la imprescriptibilidad y evidentemente esto hemos considerado que esta propuesta del Congreso de la República contraviene el espíritu y sentido de la convención. Es más, en el preámbulo, en las consideraciones de esta convención está la interpretación respecto a la voluntad política de los estados cuando han ratificado este convenio de imprescriptibilidad. Pero yo creo que ese es un punto eh, que no está muy en juego, muy en tela de juicio en estos momentos, en este punto que le pregunto. Pero sí me parece que la Corte Interamericana sí le ordena al Estado peruano desobedecer, ¿no? Las leyes internas. Y eso tampoco es una buena conducta, ni es una buena, no es un buen síntoma que provenga de un sistema, ¿no? Internacional y que esto más bien va a considerar muchas confrontaciones con el sistema, ¿no? Se nos acaba el minuto, pero digamos, ya salió el presidente del Poder Judicial, por ejemplo, a decir que la Corte no le puede decir lo que tiene que hacer el Poder Judicial, ¿no? Que nosotros tenemos recursos internos para cuestionar la ley que ha planteado el Congreso y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero el decirle desacatar, no obedecer, eso me parece a mí, embajador, que la Corte Interamericana nuevamente incurre en excesos en sus proposiciones y lo convierte en automático en una cuarta instancia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este deslinde? Nos queda un minuto, embajador, y le pido, Sí, por favor, en este minuto su apreciación. yo estoy de acuerdo en que todo puede depender de la manera como se digan las cosas. Y el lenguaje utilizado por la Corte no ha sido el más apropiado para este caso, porque está echando además leña donde hay una hoguera, ¿no? Y precisamente con fines contrarios a lo que se está buscando. En ese sentido, yo creo que la Corte debería tener mucho más cuidado. Por No supuesto. solamente con eso, podemos traer también a colación lo que ocurrió años atrás cuando pedía que el Perú pidiera disculpas a, a las fuerzas terroristas, ¿no? Entonces, no hay nadie que esté libre de culpa ni nadie es perfecto, pero coincido, en esencia, digo, eso no ha debido ser presentado en esa forma. Pues porque aumenta más el descrédito que ella tiene, aumenta más el poderío, empodera más a quienes quieren a quienes están pugnando por la salida del sistema, ¿no? Entonces, y no por la reforma, ¿no? Entonces, la Así Corte es, así es, así es. ha Como dado dije, que está echando más leña al fuego. Y así, eso les ha dado no, libertad, no debería ser así. no Eso no debe. es función de una corte. Así es. Señor embajador, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido realmente un honor conversar con usted y muy claro, muy interpretativo y gracias por esas luces que nos da en esta entrevista. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias por la invitación, Leslie. Buenas tardes.